Bueno, hermanos, muy buenas noches. En este caso es un privilegio para mí poder grabar este video, poder visitarles en esta nueva etapa de esta cuestión de ser iglesia virtual, y a pesar de no poder estar juntos, sí poder estar conectados. Mi nombre es Horacio, somos junto con mi familia de Berazategui. Mi esposa se llama Lorena y tenemos dos hijos, Franco y Nacho, el más grande de 17, el más chico de 11, y la fábrica está cerrada. Estamos agradecidos a Dios porque nos permite visitarles. Teníamos un compromiso el fin de semana pasado, pero con toda esta situación que todos tenemos que vivir, nos estamos acomodando a las situaciones. Y bueno, ahí Roberto me decía de poder quizás, aunque sea estar en la reunión, poder acompañarles y poder intentar compartir juntos algunos conceptos de la palabra de Dios que siempre nos son necesarios, siempre nos son oportunos y siempre nos llevan a poder concretar y cumplir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos sirviendo en nuestra iglesia acá en Berazategui. Tuvimos la bendición de poder estar desde los comienzos. Este año estamos cumpliendo el año número 20 de iglesia, y desde el inicio nosotros podemos estar sirviendo en este lugar, y a partir de los 3 años de la iglesia, las personas de la iglesia entendieron lo que nosotros habíamos entendido un tiempo antes de querer servir al Señor con todo nuestro tiempo. Así que desde hace ya 17 años estamos sirviendo al Señor de manera íntegra en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Y bueno, intentamos crecer desde lo personal, familiar y por sobre todas las cosas llevar ese crecimiento a la congregación. Estamos viviendo tiempos especiales. Y evidentemente que este tiempo es un tiempo que Dios ha permitido, que Dios ha traído, porque quiere que todos podamos aprender, podamos entender, podamos cambiar. Y si en algún momento toda esta situación pasa y toda esta situación a nuestros ojos se corrige y Dios nos da la posibilidad de volver a estar juntos, ojalá que realmente todo este tiempo en el que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial nos ha metido en casa, pueda ser un tiempo que podamos aprovechar, un tiempo que realmente podamos sentir que fue provechoso, para que los resultados se vivan, se disfruten, se experimenten en la iglesia local en la que el Señor te ha puesto a vos y en la que me ha puesto a mí. Amamos profundamente nuestra iglesia, amamos profundamente al Señor de la iglesia. Y virtualmente tenemos que decirles esta verdad. Estos días hemos estado orando, les amamos también a ustedes y esperamos que los conceptos que son sumamente sencillos de la palabra de Dios que vamos a compartirles realmente puedan ser de bendición. Yo no sé, no conozco la situación ni personal, la situación familiar, ni la situación congregacional que ustedes tienen. Pero sí es mi oración y es mi pedido que el Espíritu Santo pueda poner palabras oportunas que les puedan ayudar, les puedan bendecir y puedan realmente ser usadas por Dios para que su nombre sea glorificado en sus vidas. Me gustaría poder compartirte algunos conceptos que son básicos, sencillos e importantes a entender de la iglesia. Y quizás el lema tiene que ver con iglesia saludable. Cuando pensamos en algo saludable, pensamos en algo que realmente hace bien. Y claro, en la teoría, la iglesia a todos nosotros nos tiene que hacer bien. El problema precisamente de la iglesia somos nosotros mismos. El plan de Dios ha sido perfecto, y en esto de diseñar la obra, diseñar la iglesia, Dios ha tenido un pensamiento claro de cómo quería que fuera y cómo quería que funcionara. El único problema que muchas veces se presenta en la iglesia somos nosotros mismos. Muchísimas veces le echamos la culpa al diablo y pobre recibe muchas más críticas
de las que realmente tendría que recibir, porque obviamente que mucho de lo malo que sucede entre nosotros proviene de Él, pero muchas veces somos nosotros mismos los que gestamos cosas negativas en nuestras iglesias y no permitimos que Dios pueda obrar con libertad. Cuando uno piensa en una iglesia saludable, es esa iglesia que yo estoy intentando, aunque sé que no lo vamos a lograr. La iglesia saludable va a estar en las nubes con el Señor por siempre. En el mientras tanto tenemos que vivir intentando que nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra familia espiritual pueda ser lo más parecido a lo que Dios quiere. No es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos poner lo mejor de nosotros. Necesitamos que realmente pueda ser evidente el obrar de Dios en nosotros. Y necesitamos que realmente Dios pueda glorificarse en nuestras vidas y poder pensar, poder meditar en aquellas cosas que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros desde casa, pero aportando de manera espiritual a la iglesia. La iglesia saludable no es la iglesia que no tiene problemas. La iglesia saludable es la que tiene problemas, pero los arregla bíblica y espiritualmente. Por eso yo no conozco nada de su iglesia. Lo que sí me gustaría compartirles es un pequeño bosquejo, una pequeña receta que todos tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en lo que es una iglesia saludable. Cuando pensamos en una iglesia, mi don tiene que ver con presidir, tiene que ver con organizar, tiene que ver con sistematizar cosas para que realmente en la iglesia podamos funcionar de una manera coordinada. Y yo realmente me gozo en lo que Dios me permite hacer sirviendo a los hermanos en la iglesia. Pero es muy importante que nosotros podamos ver y visualizar en la palabra de Dios qué es lo que tiene una iglesia saludable. Y claro, el modelo bíblico que yo he estudiado, he visto en reiteradas ocasiones, tiene que ver con la iglesia primitiva. Aquellos que quizás les gustan las estadísticas, nos encontramos en el capítulo 1, en donde la palabra de Dios nos menciona que el número de creyentes era de 120. Ahora, en los capítulos iniciales del libro de los Hechos, este número se multiplica y pasan a sumarse 3.000, después pasan a sumarse 5.000 y nos encontramos con que en los primeros 5 o 6 capítulos de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, la congregación había crecido exponencialmente y de ser unos 120, pasaron a ser 8.120. ¿Qué problema que se le presentaría al liderazgo? Hay veces que a nosotros en las estructuras de congregación que tenemos se nos suman 10 personas y ya entramos en crisis. Evidentemente que esta iglesia tenía algo especial, porque claro, ellos crecían y en la medida que la gente se sumaba, seguían siendo iglesia y a pesar de que había dificultades, las seguían resolviendo de la manera correcta y el Señor añadía cada día a esa iglesia aquellas personas que Él había preparado para salvación. Una iglesia como esa me encantaría tener y te puedo asegurar, trabajamos mucho para estar lo más cerquita posible. Tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos metas. Pero lo que más necesitamos tener es el obrar de Dios a través de su Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y quizás en este miércoles, seguramente un día de estudio, un día de oración, me gustaría compartirte por lo menos 3 aspectos, 3 conceptos que vos y yo tenemos que tener claros acerca de lo que es una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque muchas veces montamos nuestras iglesias sobre una cuestión basada en programas y nos hemos olvidado lo más importante, que tiene que ver con que nuestra iglesia está montada encima de propósitos. Si por un momento me acompañás ahí en Mateo capítulo 16, capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15 nos va a decir una verdad que es muy conocida por todos nosotros.
Y el primer concepto que todos debemos tener en claro tiene que ver con esto. La iglesia tiene propósitos espirituales. Nosotros en la iglesia no nos juntamos para que la gente se divierta. A veces a los líderes juveniles hablamos y tratamos de compartirles este concepto. Sabemos que los chicos se tienen que divertir, pero la actividad no puede girar alrededor de la diversión, no puede girar alrededor de la comida. Y vos tenés las promociones de las actividades de jóvenes, ¿no? Alquilamos un toro mecánico, alquilamos el inflable más grande de la zona sur de Buenos Aires para que vengas a disfrutar con tus amigos. Está bueno. El problema, ¿sabes dónde está? Cuando nosotros creemos que ese es el propósito. Eso es un medio que nos tiene que servir para alcanzar el propósito. Y estos propósitos espirituales de los cuales hoy me gustaría compartirte, en primer lugar tienen que ver con que el primer propósito es evangelizar. El libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo en el que no nos podemos reunir? ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? ¿Cuáles son las cosas que están en el corazón de Dios? ¿Sabés qué es lo que dice el apóstol Pedro en su carta? El Señor no quiere que ninguno perezca. Ese es el deseo y es el sentir que está en el corazón del Señor. Por lo tanto, tendría que ser el sentir que esté en tu corazón y en el mío, y tiene que ser el sentir que esté en el corazón de la iglesia. ¿Cuál es el propósito o el primer de los propósitos espirituales que la iglesia tiene? El primer propósito tiene que ver con esto. Tiene que ver con evangelizar. Tiene que ver con el hecho de que vos en este tiempo, a pesar de que no podés salir quizás de tu casa, a pesar de que no podés estar en contacto directo con las personas, podés aprovechar este tiempo para comunicar el Evangelio. Y vos decís, ¿y cómo lo hacemos? Mirá, nosotros hemos visto una puerta grande en la iglesia. Y muchas personas en medio de esta cuarentena han aprovechado sus oportunidades para influenciar e impactar espiritualmente en la vida de compañeros de trabajo, de familiares. Y anhelamos el día que nos podamos juntar para esa gente. Ya la hemos podido ganar, la hemos podido contactar y ya están empezando a hacer los primeros pasos de discipulado. ¿Quién hace algo así? ¿Sabes quién lo hace? Obviamente que Dios. Pero lo hace a través de personas que entienden que la iglesia local tiene propósitos espirituales. Y el primer propósito espiritual tiene que ver con esto, evangelizar. Yo no los conozco, pero no podemos perder, queridos hermanos, esa pasión de poder comunicar el Evangelio de Jesucristo de manera clara, de manera contundente, y poder ser luz en medio de la oscuridad en la que nos toca vivir. Y en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, cada uno de nosotros tenemos que ver la manera de aprovechar bien el tiempo, aprovechar las oportunidades que Dios da. Porque si no lo hacemos, estamos siendo insensatos, necios, no estamos entendiendo lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Segundo propósito espiritual, no solamente tiene que ver con evangelizar, tiene que ver con enseñar. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4, a partir del versículo 13, dice la palabra de Dios en un contexto muy particular. Dice Efesios capítulo 4, verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Dice el versículo 12 que anteriormente viene hablando el apóstol Pablo del concepto que el Señor había dado dones. Y esos dones tenían el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, el primer propósito tiene que ver con evangelizar. Ahora esa gente que evangelizamos, a esa gente la tenemos que enseñar, a esa gente la tenemos que discipular, a esa gente le tenemos que transmitir estos conceptos básicos de la vida cristiana, que desde el momento que estamos en Jesús nos hemos transformado en una nueva criatura. Tristemente, en nuestras iglesias muchas veces coordinamos, programamos un montón de cosas, pero muchas veces no coordinamos lo más importante.
cómo evangelizar al mundo, ni cómo enseñar a las personas que empezamos a ganar en el mundo. Cometemos el error de pensar que por sí solas van a tener la capacidad de ser autodidactas y escuchar una reunión, escuchar un mensaje y que el Espíritu Santo pueda hacer una obra transformadora en la vida. Tiene el poder para hacerlo, sí. Ahora quiero decirte algo. A nivel estadística, son muy pocas las personas que tienen esa capacidad de darle un lugar al Señor muy particular para que Él pueda hacer una gran obra en su vida. Tenemos que enseñarle. ¿Eso sabes qué implica? Eso implica que tenemos que invertir tiempo, eso implica que tenemos que entender que es un trabajo, eso implica que vos y yo tenemos que dar testimonio para que el nuevo creyente en nosotros vea seguidores fieles a Cristo. Esto es lo que estamos tratando de hacer en nuestra iglesia, porque entendemos que es el modelo bíblico que Dios nos ha establecido para que podamos ser una iglesia saludable. Ahora hay un tercer aspecto que es importante, porque tenemos los propósitos espirituales. Enseñar, habíamos hablado inicialmente de evangelizar, pero pensaba también en este concepto que Pablo le transmite a Timoteo. Acompáñame por favor a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Porque claro, una iglesia saludable es una iglesia que va pensando en su futuro. Y Pablo le decía a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean a su vez idóneos para enseñar también a otros. Claro, Pablo estaba viendo su ministerio, pero Pablo también, en esta que es su última carta, entendía que la obra de Dios tenía que continuar. Y le dice a su discípulo, aquel al cual había enseñado y al cual había entrenado, que él se ocupara de buscar personas fieles de la misma manera que lo había hecho Pablo, a las cuales le pudiera dar todas estas verdades, todas estas enseñanzas, y ellos a su vez entiendan este peso de poder transmitirlo a otras personas. Tiene que ver con esta cuestión de proyectar en el tiempo a aquellas personas que nos van a suceder. Yo personalmente tengo 43 años. Con Lorena hemos establecido un plan de 20 años para servir al Señor en nuestra iglesia. Estamos en búsqueda de la guía de Dios para saber cómo vamos a seguir. Ahora, hace un tiempo que ya venimos preparando un consejo pastoral, porque estamos intentando cumplir esta cuestión. Tenemos que entrenar a la futura generación. No nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Dios en la antigüedad. Mientras estuvieron los ancianos que estuvieron con Josué, la cosa estuvo bien, pero después que ellos partieron, el pueblo de Dios estaba en una ignorancia total. No sabían quién era Dios. Y eso, ¿sabes qué es lo que trajo? Eso trajo calamidad al pueblo. Aquellos que estamos en el liderazgo tenemos la responsabilidad de velar por el futuro de la obra y que entender que los propósitos espirituales que la iglesia tiene que abordar no solamente tiene que ver con evangelizar, no tan solo tiene que ver con enseñar, sino que también es un buen complemento pensar en este concepto de entrenar a las personas que van a seguir adelante con la obra del Señor. Quiera Dios que les dé de su gracia. Nosotros estamos en la zona sur de Buenos Aires, con muchas iglesias que tienen grandes templos, pero que tienen muy poca gente dentro de esos templos. Viven de la historia. En el año 1960 la gente no entraba en esta iglesia. Ahora no sabés la tristeza que es ver esas iglesias vacías. ¿Por qué? Porque las personas que la lideraron pensaron en su ministerio, en su aspecto personal de hacer la obra, pero se olvidaron de lo más importante. La obra de Dios la tenemos que proyectar en el tiempo. ¿Y sabes cómo lo hacemos? Entrenando personas que estén preparadas, que estén capacitadas para que a su vez puedan enseñar también a otras. Yo no conozco en absoluto cómo es su iglesia, pero quiera Dios que estos propósitos espirituales nos ayuden a pensar, a meditar y reflexionar si estamos haciendo las cosas acorde a lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo especial que nos permite vivir. Primer concepto:
hablamos de propósitos espirituales. Segundo concepto que me gustaría compartirte, la iglesia primitiva, al igual que nuestras iglesias, tienen problemas específicos. Si vos me acompañás por un momento al libro de los Hechos, Hechos capítulo 5, tenemos la famosa historia de Ananías y Zafira. Claro, cuando termina el capítulo 4, seguramente fueron testigos de algo que pasaba que les llamó mucho la atención. En esa época no había Instagram, no había Facebook, ni ninguna red social que hoy nosotros tenemos. Ellos vieron un poquito el cuadro y dice que las personas vendían sus propiedades, traían el precio de la propiedad y lo ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo administraban, y dice la palabra que no había ningún necesitado. Ahora, en esa secuencia, en esa reunión, en ese auditorio, estaban Ananías y Zafira. Y claro, quizás uno habrá mirado al otro y le habrá dicho, ¿te acordás del campito que tenemos? ¿No te gustaría estar ahí en el frente, que todos nos vean, que esto? Y se hicieron en la película. Y vendieron su heredad y trajeron el precio de la heredad a los pies de los discípulos. Ahora, ellos quisieron ahí mentir. Ellos quisieron hacer un acting. Y no entendieron que Dios estaba por sobre todas las cosas. Y ese día, utilizando la mentira para la cual como matrimonio se pusieron de acuerdo, tanto Ananías como Zafira perdieron su vida, porque el apóstol Pedro los tuvo que confrontar por qué habían permitido que Satanás llenara su corazón. ¿Sabes? La iglesia primitiva tuvo que luchar con la mentira. La iglesia primitiva en Hechos capítulo 6 tuvo que luchar con la murmuración, porque dice el capítulo 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Evidentemente había un problema de distribución. El problema no era en sí el problema. ¿Sabes cuál era el problema? La metodología que utilizaron, generaron un foco infeccioso de murmuración. Y los discípulos, los apóstoles, de una manera muy sabia, de una manera muy transparente, de una manera muy clara, entendiendo que había un problema, buscaron la manera de poder solucionarlo. Ahora, quiero decirte algo. En esto de tener una iglesia saludable, tenemos que prestar atención a los propósitos espirituales que la iglesia tiene. Pero también, querido hermano, querida hermana, tenemos que prestar atención a los problemas específicos que la iglesia tiene. Seguramente que en su iglesia hay problemas. Ahora, no es un drama que haya inconvenientes. El drama, ¿sabes dónde está? Cuando todos hablamos, cuando todos opinamos, cuando todos hacemos lo que no tenemos que hacer. La Biblia es muy clarita, dice que tenemos que orar por aquellos que están sobre nosotros. Nosotros a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros líderes, le damos opiniones, le damos sugerencias, le damos un plan de acción, pero muchísimas veces son pocas las personas que oran por ellos. Cuando se juntan para orar, ¿qué lugar tienen las autoridades de la iglesia en los motivos de oración? Vamos a ampliar el concepto. ¿Qué lugar tienen las autoridades del país en la vida de oración de la iglesia? Este es un tiempo en el que vos y yo tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Y algo que tenemos que hacer, un recurso que tenemos que utilizar y que tenemos que aprovechar, tiene que ver con nuestra vida de oración. La Biblia dice, bueno, en relación a los líderes, a los pastores, tienen que orar por ellos, tienen que velar por sus vidas porque ellos velan por las suyas, se tienen que sujetar, los tienen que obedecer. Todas las cosas que muchas veces nosotros como pueblo no hacemos para con nuestros líderes. Ahora, yo te podría enumerar los problemas específicos que tuvo la iglesia primitiva. Te puedo mencionar los problemas específicos que tenemos en nuestra iglesia. Pero sería bueno, no para generar un foco infeccioso, pero que puedas pensar, porque seguramente hay problemas específicos entre ustedes. ¿Y cuál es el anhelo, cuál es el deseo, cuál es la motivación? Que puedan utilizar los recursos que tenemos
para que esos problemas específicos que están entre nosotros se puedan solucionar. Te vuelvo a repetir, la iglesia saludable, 100%, no está ni en Berazategui ni está en Rafaela. Va a estar en el cielo. Por eso en el mientras tanto, ustedes desde allá, nosotros desde acá, nos tenemos que esforzar para que nuestras iglesias sean lo más parecido a lo que Dios quiere. Por eso problemas va a haber. El tema es acudir a Dios y acudir a las autoridades con la motivación y con la metodología correcta. Porque Dios a ellos le va a dar luz, le va a dar entendimiento para saber qué decisión tomar frente a cada situación que nos toca vivir. Por eso dijimos, el primer concepto que tenemos que entender de esto de poder vivir en medio de una iglesia saludable tiene que ver con que tenemos que comprender que la iglesia tiene propósitos espirituales: evangelizar, enseñar y entrenar. La iglesia tiene problemas específicos. Vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva tuvo que luchar con la mentira y tuvo que luchar con la murmuración. Pero en tercer lugar, el tercer concepto que tenemos que entender es que una iglesia saludable tiene personas especiales. Ahora, hay dos clases de personas que componen la iglesia. La iglesia está compuesta por personas que un día, no estamos hablando de la gente que asiste al templo, estamos hablando de las personas que un día han depositado su fe en Jesucristo y que a través del Espíritu Santo han sido insertados en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ahora, dentro de ese grupo de personas, nosotros las vamos a dividir en dos. La vamos a dividir en personas como, si vos recordás la historia en Filipenses capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo tiene que escribir unas líneas para estas hermanas. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Había un problema acá entre dos mujeres y no estaban teniendo el mismo sentir. No estaban pudiendo disfrutar de la comunión entre ellas. Y el apóstol Pablo, en una carta pública, después de mencionar verdades bíblicas que la iglesia de Filipos tenía que entender y comprender, tiene que dedicar un párrafo, es decir: y hermanos queridos, por favor, le ruego a estas dos mujeres que un día combatieron conmigo, estuvieron al lado mío, estuvieron en el frente de batalla, estuvieron donde la pelea recia. Un día que fueron personas tan influyentes, hoy día su influencia estaba siendo para mal. Y públicamente el apóstol Pablo les tiene que escribir y decir: les ruego, queridas hermanas, que pongan en orden esta situación. Porque claro, la iglesia primitiva, la iglesia de la Biblia, tuvo personas especiales, pero de manera negativa. Personas que en un tiempo estuvieron bien, pero quizás hoy no están tan bien. Quizás es tu caso. En un tiempo hiciste muchas cosas buenas, pero quizás hoy estás atravesando un tiempo difícil. ¿Sabes cuál es el ruego de la palabra de Dios? Que te transformes en una persona especial y dejes de ser una persona negativa para poder transformarte en una persona positiva. Muchas veces nuestras iglesias están llenas de personas que son tóxicas, personas que contaminan, personas que su fe les alcanzó para que Cristo sea su Salvador, pero no le han permitido que sea el Señor de su vida. Una persona así, ¿sabes cuál es? Es la persona que siempre está envuelta en problemas, en discusiones, en divisiones, en quejas, en reproches. Jesús solo es su Salvador. Pero no han entendido lo importante que es que el Señor realmente pueda ocupar el primer lugar en su vida. Durante un tiempo estas mujeres lo experimentaron, pero de haber estado allá arriba terminaron por allá abajo, y por eso el apóstol Pablo las tiene que reprender. Ahora, no todo es malo.
Había personas especiales de manera negativa, pero también, si vos me acompañás a Hechos capítulo 6, la iglesia, en este caso la iglesia primitiva, también tenía personas especiales. Y a mí me gustaría concentrarme solamente en uno. Porque claro, dada la situación que se presentó en el capítulo 6, de que había una desatención, los apóstoles tuvieron que tomar una decisión. Y dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos el ministerio, lo que estamos haciendo, para atender a las mesas. Vamos a buscar varones. Y dice el verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo de Dios. Un hombre que su ministerio arrancó sirviendo las mesas, y en su primer discurso perdió su vida. Un hombre que fue especial, porque había manifestaciones espirituales y del Espíritu Santo de manera contundente en la vida. Y todo lo que ese hombre hacía y decía, evidentemente era utilizado por Dios de una manera extraordinaria. ¿Qué concepto tenemos que entender? La iglesia está compuesta de personas especiales. Vos y yo tenemos que definir qué tipo de persona queremos ser. Si una persona que va a influir para mal o una persona que va a influir para bien. Todos nos juntamos y nos congregamos en el mismo lugar, pero muchas veces las motivaciones que tenemos marcan a qué distancia estamos viviendo de Dios. Por eso, queridos hermanos, en estos 2 estudios que vamos a compartir hoy miércoles y Dios mediante, si el Señor lo permite el domingo, es bueno arrancar pensando en esta base que tenemos para disfrutar de una iglesia saludable. Que puedas pensar, que puedas meditar, que puedas reflexionar. Si tu iglesia está detrás de propósitos espirituales, si entiende el concepto de que hay problemas específicos y que la iglesia está compuesta por personas especiales, que cada uno entendamos que desde casa tenemos que tomar decisiones para que nuestra iglesia, ese lugar que Dios nos ha dado y nos ha provisto, pueda realmente darle la gloria y darle la honra que Él se merece. Dios les bendiga y oramos para que su palabra pueda hacer lo que en este tiempo, en este día, puedan estar necesitando. Un abrazo grande.